una vez con el desarrollo del tema. El día de hoy, ya en la clase anterior hemos hablado todo lo relacionado acerca de calidad, acerca del sistema de gestión como tal. Hemos hablado también parte de lo que es la norma ISO 9001 y tal y como te estaba comentando en aquella oportunidad, eh, vamos a empezar a desarrollar punto a punto cada una de las cláusulas que me da la norma ISO 9001, de manera que logremos implementar satisfactoriamente todo el sistema de gestión de calidad, con la finalidad, obviamente, de que pases muy bien una auditoría en caso quieras certificar, en caso quieras contar pues, con tu certificado de ISO 9001, y para ello yo te voy a explicar punto a punto cómo hacer correctamente esta implementación. Bien, entonces esa va a ser la finalidad del curso. Y el día de hoy vamos iniciando con dos de estas cláusulas. Son las primeras cláusulas que vamos a ir implementando, son las primeras que vamos a ir revisando. Recuerda que nosotros nos estamos guiando en lo que es el ciclo de la mejora continua. Este esquema que yo te había mostrado de la vez anterior, en el que yo te explicaba que para un sistema de gestión de calidad, para un sistema de gestión en general, nosotros nos enfocamos en lo que son las 4 etapas para el sistema de gestión, que viene a ser la planificación, la ejecución, la verificación y la acción de mejora. Nota que esta imagen, o bueno, este ciclo de mejora continua te la voy a compartir prácticamente en todas las clases, porque siempre nos vamos a basar en esto, ¿de acuerdo? Entonces, para que un sistema de gestión funcione, necesitamos conocer, en primer lugar, todo lo que forma parte de su contexto. Eso también te lo he explicado en la clase anterior. Y desde ahí iniciamos con la implementación de las cláusulas. La primera cláusula que vamos a ver el día de hoy, que la vamos a desarrollar, tiene que ver con la parte del contexto, de entender cómo se desarrolla el entorno de la organización. Esta parte es muy importante, ¿de acuerdo? Luego de eso vamos a pasar a hablar de liderazgo, de ahí pasaremos a hablar acerca de objetivos, de planes. Luego todas las actividades que tienen que ver con el control, con el desempeño del sistema, la verificación de que esas acciones se han llevado a cabo y finalmente las acciones correctivas y de mejora. Entonces, lo primero que tenemos que considerar es necesario comprender en dónde nos estamos desarrollando, cuál es mi contexto. O sea, yo no puedo implementar simplemente un sistema de gestión sin saber a qué me estoy enfrentando antes, ¿de acuerdo? O sea, yo no puedo saber, oye, mi empresa se dedica a tal rubro, digamos, ¿no? Soy una empresa que se dedica, soy un restaurante, quizás, y necesito entender cuál es mi contexto, cómo me voy a desarrollar, cómo voy a ejercer yo mis actividades. Esto forma parte de la planificación estratégica que cualquier empresa realiza para saber si va a subsistir en el mercado o no, para poder enfrentar, para poder establecer su correcta estrategia comercial. ¿De acuerdo? Entonces, para eso es importante comprender cuál es el contexto. El contexto viene a ser todas esas condiciones, todos los factores que corresponden tanto a la parte externa o interna, que van a afectar en mayor o menor medida el desarrollo del sistema de gestión y la capacidad para lograr los objetivos que nos vayamos a plantear. Esto, obviamente, enfocado para cada sistema de gestión. Como te repetí en el ejemplo, o sea, tú, para una empresa, tú evalúas el contexto de manera que puedas establecer correctamente tus actividades comerciales, pero para fines de un sistema de gestión, en este caso el de calidad, necesitamos entender cómo se desarrolla la empresa, cómo se desenvuelve la empresa en su entorno, para saber qué tipo de acciones voy a tomar que me van a afectar la calidad de mi servicio, la calidad de mi producto. En otros sistemas de gestión relacionados a la seguridad, medio ambiente u otros, también toman en cuenta esta parte del contexto para saber qué es lo que va a afectar a mi sistema de gestión ambiental, mi sistema de gestión de seguridad. Pero aquí nos vamos a enfocar netamente en calidad, ¿de acuerdo? Ingeniero, no me queda del todo claro. Bien, vamos a verlo entonces con un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo muy, muy sencillo. Tienes, digamos, aquí un árbol, ¿de acuerdo? Un árbol muy corriente, ¿de acuerdo? Este árbol vamos a hacer de cuenta que es la organización como tal. Esta es la organización. Bien, este árbol representa una empresa como tal. Al igual que cualquier empresa, va a tener su ciclo de vida, pero principalmente nos vamos a enfocar en qué cosa, en su crecimiento, ¿de acuerdo? Obviamente, al igual que cualquier empresa, un árbol no simplemente se queda en semilla y tallito y ya está. Constantemente va a irse desarrollando hasta lograr su crecimiento, hasta lograr ser un árbol grande, digamos. Entonces, de la misma manera funciona una empresa, ¿correcto? La empresa empieza de lo más básico, la parte más básica, empieza desde pequeño, y constantemente en base a sus acciones va logrando un crecimiento, va logrando desarrollarse. Entonces, para que este árbol, tomando en cuenta que es un árbol, para que este árbol logre su crecimiento, se ve afectado por ciertas condiciones, ¿de acuerdo? ¿Como cuáles? Por ejemplo, el nivel de energía solar que recibe. Dependiendo también, claro, el tipo, la especie de árbol que sea, sabemos que necesita pues, la luz solar para poder hacer su fotosíntesis, para poder obtener los nutrientes necesarios, ¿de acuerdo? ¿Qué más va a necesitar?
obviamente va a necesitar un suelo fértil. Bien, para que pueda desarrollarse, necesita un suelo con los suficientes nutrientes que le permitan ese crecimiento. ¿Qué más necesita? Agua, obviamente, necesita el consumo de agua, esta organización, bueno, este árbol, para que pueda lograr desarrollarse pues completamente. Entonces, todos y cada uno de estos puntos, todos y cada uno de estos elementos que intervienen y otros que puedan presentarse, el clima, por ejemplo, todos y cada uno de ellos que se van a presentar forman parte de ¿qué? Del contexto externo del árbol, del contexto externo a la organización. Nota cómo cada uno de estos elementos no los controla el árbol como tal, no los controla la organización como tal, pero están presentes, son parte de su entorno, son parte de lo que lo rodea, y se van a relacionar con él y van a impactar en su desarrollo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que considerar parte del contexto, de manera similar como este árbol. Necesitas su luz solar, las condiciones climáticas, las condiciones del suelo, el agua que va a necesitar para subsistir. Entonces, todo eso forma parte de su contexto externo. Todo eso va a formar parte para saber si este árbol se va a desarrollar o no. Pero no únicamente eso. ¿Qué más, qué otros factores podrían intervenir para que este árbol crezca o se quede más chiquito? En primer lugar, el tema de su raíz, que su raíz esté saludable, que sea una raíz frondosa, grande, que le permita obtener la cantidad de nutrientes que necesita. ¿Qué más? La misma genética del árbol. Hay árbol que, dependiendo de la especie que tiene, van a crecer más, u otros que van a crecer menos, que van a quedarse solamente a cierta altura. Eso forma parte ya de su genética, entonces eso también es un elemento que va a determinar cuánto va a crecer este árbol. ¿Qué otra cosa? La salud del árbol. Si es un árbol que presenta algún tipo de enfermedad de repente, o presenta algún tipo, no sé, alguna afección que le impida desarrollarse normalmente, esté parasitado, por ejemplo, entonces esto también va a impedir que el árbol no crezca lo que debería crecer. Entonces, todos y cada uno de estos elementos que forman parte ya internamente del árbol, a eso le llamamos contexto interno. ¿Te das cuenta cómo cada uno de estos elementos se van relacionando, se van complementando, se van unificando de manera que van a afectar el crecimiento de extracción de este árbol, por así decirlo? De la misma manera ocurre con las empresas. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del contexto de una empresa, vamos a determinar todos los elementos que intervienen en el desarrollo de las actividades normales, que van a dificultar o van a significar una oportunidad para el crecimiento de una organización. Del mismo modo, así como vamos a ver la parte externa, todos los factores externos que me afectan, vamos a ver también cuáles son mis cuestiones internas, qué fortalezas o qué debilidades tengo yo dentro de mi organización para poder alcanzar mis objetivos, para poder llegar a cumplir lo que quiero trazar, para poder lograr el crecimiento de la empresa, el correcto desempeño de mi sistema de gestión. Lo vamos a enfocar bastante al sistema de gestión, ¿de acuerdo? Así de esta manera es como lo vamos a hacer. Pero no solamente nos vamos a quedar ahí. Aparte, tenemos que considerar que este árbol no está solo, ¿correcto? Dentro de, digamos, de un bosque o donde se esté desarrollando, no está solo. Tiene que coexistir con otros árboles. Y aparte, ¿qué más va a encontrar? Bueno, puede encontrar aves, puede encontrar ardillas, animalitos, fauna, o también puede encontrarse que está expuesto de repente a la actividad humana. De repente por ahí existen personas pues que lo usan quizás como árbol frutal, como un elemento para darse sombra, o simplemente necesitan los recursos y lo talan, ¿correcto? Y a este grupito muy pintoresco, variado, que también se relacionan con el árbol, que podrías tú quizás considerarlo como su parte externa, pero todos y cada uno de ellos tienen cierto interés en este árbol. O sea, cuando todos nosotros analizamos contexto externo, vemos todos los elementos que, indistintamente de lo que pase con el árbol, van a seguir existiendo y van a afectar al árbol, correcto. Pero aquí estamos viendo un conjunto de elementos que, dependiendo también del crecimiento de este árbol, se van a ver más o menos beneficiados respecto a él. Y necesitan, en particular, necesitan que el árbol crezca, o en todo caso necesitan que el árbol caiga, en el caso de los humanos, que necesitan la madera. Entonces, a este grupito pintoresco le vamos a llamar partes interesadas o grupos de interés. ¿Viste? Todos aquellos que tienen un interés genuino, un interés importante en el desempeño de la organización, en el desempeño del árbol, son los consideran las partes interesadas y también hay que tenerlos en cuenta, porque el desempeño de ellos, mi relación con ellos, también va a afectar el crecimiento de la organización, también va a afectar el desempeño del sistema de gestión de calidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera de poder entenderlo. Bien. Pasando ya netamente a la parte de implementación de la norma, vamos a iniciar de una vez con la cláusula 4.1, que tiene que ver con la comprensión de la organización y su contexto. Esta cláusula, lo puedes revisar en la norma ISO si gustas,
Me dice que yo tengo que identificar cuáles son las cuestiones externas e internas de la organización que van a afectar la capacidad de la empresa para lograr los objetivos, ¿de acuerdo? En este contexto, yo te decía, igual que en el ejemplo, cada cierto tiempo nosotros vamos a revisar y actualizar periódicamente a ver cuáles son aquellos aspectos, tanto externos como internos, que nos van a afectar en el desempeño del sistema de gestión. ¿Cuáles pueden ser esas cuestiones externas, ¿no? Esos factores externos? Por ejemplo, puedes considerar factores legales, parte de la normativa, parte de la legalidad que afecta a tu rubro, por ejemplo, factores tecnológicos que se estén presentando en el mercado actualmente, factores competitivos, el tema de tu competencia, factores de mercado, cómo se está comportando socialmente el mercado actualmente, temas culturales, quizás cómo percibe la sociedad el tema de la cultura, dependiendo de cada localidad, de cada país también, por ejemplo, temas sociales, temas económicos u otras cuestiones, ¿no? Y en el tema interno, nosotros vamos a considerar, por ejemplo, el desempeño de la organización. Hacemos prácticamente una data histórica de cómo ha ido cambiando la organización, de cuánto ha ido creciendo o si ha presentado pérdidas en el último periodo, para saber a qué nos enfrentamos, para saber con qué recursos contamos, cuáles son los valores que nos hemos planteado, cuál es nuestra cultura organizacional, cuál es el conocimiento que maneja la organización, cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, ¿de acuerdo? Nota también que esto todos y cada uno de estos puntos que te estoy colocando no son obligatorios. En la norma ISO tú los vas a encontrar como un puede. Eso significa que la norma te faculta, ¿no? Te dice, ¿sabes qué? Si quieres lo puedes hacer de esta manera. Recuerda lo que vimos en la clase anterior. Entonces la norma te faculta que lo hagas de esta forma. La manera como tú lo vayas a hacer es indistinto. Vas a notar conforme vayamos avanzando que la norma no te da específicamente, en la mayor parte de sus cláusulas, no te dice con detalle cómo lo tienes que presentar tú en una auditoría. Porque la norma entiende de que cada realidad de cada empresa es distinta. Entonces, lo que funciona para una empresa muy grande no funciona de igual manera para una empresa pequeña, ¿de acuerdo? O lo que funciona para una empresa, digamos, de manufactura, no es lo mismo para una empresa que brinda servicios. Incluso dentro del mismo rubro, una empresa que desarrolla una actividad comercial se me ocurre, en Lima, por ejemplo, no es lo mismo que una actividad que ejecuta actividades comerciales en la selva. Entonces va cambiando, ¿bien? Y como el contexto va a ir cambiando y es muy variable dependiendo de cada realidad, por eso que la norma te dice de manera general, ¿sabes qué? La organización tiene que identificar sus cuestiones externas e internas. ¿Cuáles son? Depende de la empresa. ¿Cuáles la empresa considere que son realmente sus cuestiones externas e internas? Y eso es lo que te van a revisar. ¿Dónde lo vas a colocar? Bueno, principalmente eso te va a sonar bastante parecido. Esto lo haces a través de un análisis FODA, ¿no? Esto lo debes conocer bastante bien. Analizas pues las cuestiones, las fortalezas y las debilidades, estas son tus cuestiones internas, y para la parte externa determinas las oportunidades y las amenazas, ¿viste? Esto generalmente lo puedes plantear, ejemplo, en un plan estratégico. Algunas empresas elaboran su plan estratégico y ahí ya identificaron cuáles son sus cuestiones externas e internas. Entonces, esa es una manera de poder darle validación a esta cláusula. ¿Sí? Bien. Aparte de eso, aparte de ver las cuestiones externas e internas, también nosotros tenemos que comprender cuáles son nuestras partes interesadas y qué requieren ellos de nosotros. Bien. Recuerda que las partes interesadas o grupos de interés o stakeholders, como le quieras llamar, son todos los individuos, grupos o entidades que tienen un interés legítimo en las actividades, decisiones, en el desempeño de la empresa como tal. Estos grupos de interés pueden influir en la organización o ser afectados ellos mismos por nuestras acciones o nuestras operaciones, ¿de acuerdo? Y cada empresa, al igual que su contexto, tiene distintos grupos de interés dependiendo pues dónde se está desarrollando, dependiendo cuál es el rubro al que se dedica. ¿Cuáles son los principales grupos de interés? Generalmente los que podemos encontrar. En primer lugar, los clientes. Los clientes vienen a ser un grupo de interés importante porque en base a ellos nosotros vamos a determinar cuál va a ser nuestro nivel de servicio, cómo vamos a llegar a ellos, de forma comercial y de la forma también operativa. Nuestros trabajadores obviamente también son una parte interesada porque a ellos les interesa bastante que la empresa continúe trabajando, continúe operando con normalidad para ellos también poder recibir los beneficios que reciben de su trabajo, ¿no? El tema de sus remuneraciones, los beneficios sociales, etcétera. Los proveedores también son una parte interesada, porque los proveedores obviamente necesitan a las empresas, que son sus principales clientes, para poder ellos seguir también produciendo, para poder seguir también vendiendo. ¿Bien?
La sociedad en general es una parte interesada, porque el concepto que tenga la comunidad de tu empresa determina también tu nivel de venta. No necesariamente toda la sociedad es tu cliente, pero el enfoque o la imagen que tengas ante la sociedad sí llega a afectar el nivel de tus operaciones, a tu nivel de servicio. Las administraciones, de repente los accionistas que puedan presentarse en una empresa, que no son como tal trabajadores, pero sí son inversionistas, son socios de la empresa, o el entorno, ¿no? Medio ambiente, las entidades del Estado, por ejemplo, los competidores, gustas, entonces todos ellos forman partes interesadas que en cierta medida sus actividades van a afectar a la empresa y al mismo tiempo las actividades de la empresa van a afectarlos también a ellos. ¿Bien? No basta únicamente con decir, bueno, ingeniero, ¿sabe qué? Para cumplimiento de esta cláusula 4.2, yo agarro y enlisté, ¿no? Hice un listado y ya sé cuáles son mis partes interesadas. Ya está, llega a auditoría y le presento. ¿Has identificado tus partes interesadas? Sí, aquí está. Esa es la lista y ahí lo van a ver. Y no es suficiente. Te voy a decir, muy bien, ahora vamos a lo siguiente. Ahora que ya sabemos cuáles son tus partes interesadas, tenemos que determinar qué cosa. Aquí, ¿cuáles son sus necesidades y expectativas de esas partes interesadas? Ya los identificaste muy bien. ¿Qué requieren ellos de ti? Porque no es necesariamente porque es una parte interesada, sino ahora que lo identificaste como parte interesada, ¿qué requieren ellos? ¿Qué necesitan ellos de ti? ¿Y qué necesitas tú de ellos? O sea, ¿cómo se relaciona? ¿Cuál es la relación? Entendamos, conforme vamos a ir implementando la norma ISO, que no es únicamente darle cumplimiento como tal a lo que me pide la norma y ya está, se acabó. Esto tiene que funcionar, tiene que ser orgánico. A lo que me refiero es que todo tiene que estar relacionado. Entonces, no basta únicamente con que yo identifique y ya está, y quedó ahí. Si lo estoy identificando es por un motivo, y el motivo que voy a usar en este caso es porque necesito conocer cuáles son sus expectativas de ellos, qué requieren ellos de nosotros, y nosotros cómo nos beneficiamos de ellos, qué necesitamos de ellos. Entonces vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a tomar una empresa comercializadora de calzado, ¿de acuerdo? Esta empresa de comercializadora de calzado va a identificar, digamos, no necesariamente van a ser los únicos, pueden haber más, pero va a identificar dos partes interesadas. Va a considerar a su cliente y a sus trabajadores. Entonces, ahora tiene que identificar, una vez que ha identificado esas partes interesadas, cuáles son las necesidades, expectativas e intereses de esta parte interesada respecto a la empresa. Entonces, ¿qué requiere el cliente de una empresa comercializadora de calzado? Bueno, analizando podemos determinar que el producto sea duradero, ¿ok? Que el costo del producto sea accesible, que mi cliente necesita que el producto, no, si bien tenga buena calidad, me dure, tenga su garantía, sea ecomigable de repente también, sabes que el producto necesito que sea un producto verde, como le dicen algunos, pero aparte de eso, yo necesito que el producto no me sea muy caro, ¿no? Yo quiero comprarlo. Si me lo vendes así muy caro, yo no puedo pagarlo, entonces no me va a servir. Entonces, de esta manera, de la misma forma, también necesitamos que el costo sea accesible. Entonces, todos estos y otros que se te puedan ocurrir son las necesidades y expectativas de esta parte interesada respecto a la empresa. Ahora, ¿qué voy a requerir yo del cliente? En primer lugar, su fidelidad. Necesito que el cliente siga trabajando conmigo, ¿no? O sea, necesito que me compre a mí en vez de la competencia, necesito que me elija a mí. ¿Qué más requiero de ellos? Que el cliente esté satisfecho. Necesito que su satisfacción sea correcta para que me compre mucho más, para que me recomiende a más personas. ¿Viste? Entonces, así voy identificando qué es lo que requiero para esta parte interesada. Vamos a ver con la otra, los trabajadores. ¿Qué requieren de la empresa? Que les paguen puntualmente, que le brinden buenas condiciones laborales, que cumplan lo que le pide la normativa laboral, que hayan actividades de capacitación, de formación, de entrenamiento, quizás, que los equipos que le proporcionen para hacer sus actividades, para hacer de repente la producción del calzado, estén en buen estado, ¿bien? ¿Y qué requiere la empresa de los trabajadores? Que estén comprometidos con la empresa, cumplimiento de los valores, que ellos mismos brinden un buen servicio al cliente, que tengan experiencia, de repente necesitamos que tengan experiencia. Entonces así vamos identificando por cada parte interesada cuáles son estas necesidades y qué requerimos también nosotros de ellos. ¿De acuerdo? Esa es una manera de poder hacerlo. ¿Para qué me va a servir esto después? Porque una vez con esta identificación vamos a ser mucho más conscientes de qué tipo de acciones tenemos que tomar para poder abordarlos todos, para poder establecer adecuadamente la estrategia que me permita alcanzar la calidad de mi producto o la calidad de mi servicio. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma, este es un esquema que te estoy dejando, a través de la cual tú puedes más o menos guiarte de cómo vas a ir identificando a tus partes interesadas.
Como te decía, ¿en qué manera lo puedes hacer? Lo puedes hacer a través, por ejemplo, de un plan estratégico, ¿de acuerdo? Otro punto importantísimo que no puedo dejar de mencionar en esta cláusula, la necesidad de las partes interesadas, como te había mencionado el tema del Estado, es que tienes que identificar cuál es la legislación aplicable a tu sector. Muchas veces alguno cuando mete requisitos legales dice, no, pero requisitos legales me piden obligatoriamente en ambiental y me piden en seguridad. Entonces en calidad como que no aplica mucho, ¿no? La norma no me es muy específica al respecto. Tal vez no es del todo específica, pero por ahí sí te mete el concepto, sí lo requiere. Entonces, ¿qué necesitas saber sobre esto? En primer lugar, tienes que tomar en cuenta que uno de tus grupos de interés como tal es el Estado, las entidades del Estado como tal. Entonces, cuando identifiques qué requieres tú de ellos, notarás que te van a pedir, por ejemplo, el cumplimiento de tus tributos, de tus impuestos, el cumplimiento de la normativa en seguridad, por ejemplo, cumplimiento de normativa, no sé, cualquiera que se aplique a tus actividades. Entonces, nosotros tenemos que identificarlas y darle cumplimiento a todos y cada uno de estos requisitos, ¿de acuerdo? No te vaya a pasar que te vayas a confiar en una auditoría, te vaya a faltar tu licencia de funcionamiento de tus locales, tu registro de sanidad, si es que depende del tipo de producto, tu normativa en seguridad de repente, que no hayas cumplido con tus temas tributarios. ¿Cuenta? Principalmente, y ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de alcance, cuando una empresa pasa una auditoría de certificación en ISO 9001, sí o sí, ya vete preparando para eso, sí o sí te van a pedir una licencia de funcionamiento de tu local. Y así sea de tu sede administrativa, te van a pedir tu licencia de funcionamiento, porque eso es un cumplimiento legal. Y si no la tienes esa licencia, es una no conformidad completa y créeme, no vas a poder certificar. La necesitas. Entonces, si estás pensando en certificar ISO 9001, ya vete buscando en la municipalidad cuál es el trámite correcto para que puedas una vez sacar tu licencia de funcionamiento. Requieren contar con esta licencia. Eh, Aparte de eso, otra cosa que no te debe faltar es las licencias para los sistemas, para todo el software que maneja. Esto nos pasó en una auditoría, por allá la primera auditoría que tuvimos de certificación. Estábamos bien tranquilos en la auditoría, todo pasando muy bien, por ahí una que otra observación menor, estás tomando nota, todo muy chévere, muy tranquilo. Y cuando el auditor llega a entrevistar al área TIC, al área de comunicaciones, directamente mirando su computadora, ¿no? Quedaba mirando y le decía, oye, ya todo muy bien, pero muéstrame las últimas licencias de Office y de antivirus que hayan comprado. Porque veo que ahí están usando Office y veo que tienen ahí su antivirus. Por ahí veo una alerta roja y me preocupa, me llama la atención. Muéstrame las licencias. Ah, no, no hemos comprado. Y el auditor dijo tal cual. Pero un momento, vamos a parar la auditoría. Vamos a parar la auditoría porque si seguimos así ustedes no van a poder certificar. El auditor era un poquito amable, era bastante amable, era un poquito accesible, por así decirlo. Paró la auditoría un momento y dijo, ¿saben qué? Sin este requisito ustedes no van a pasar la auditoría. Les digo así de antemano. No, pero mire, estamos en el segundo día de auditoría, todo está bien. Sí, pero este es un requisito indispensable, es un requisito obligatorio. Entonces, ustedes dentro de su actividad usan, se supone, sistemas, usan el Word, el Excel. Si usaran AutoCAD, de repente por eso es AutoCAD, entonces necesitas contar con la licencia de ese software. Usas Project, de repente necesitas una licencia. Si no, significa que estás usando una versión ilegal, ¿no? La has craqueado de repente. Pucha, craquear es lo peor que le puedes hacer al sistema, porque no estás dando un cumplimiento legal. Recuerda que los software tienen sus licencias, sus antivirus, el Office, el Windows como tal. Y entonces este era un cumplimiento mayor. ¿Qué tuvimos que hacer en ese momento? Comprarlos. Tuvimos que mandar a compra, directamente acreditarlo, ¿no? Mire, ¿sabe qué? Ahorita no tenemos, pero aquí ya mire, estamos estableciendo este cronograma, hemos comprado tantas y vamos a irlas implementando paulatinamente. Ya, lo voy a dejar pasar. Y lo pasó. Esa es una de las cosas que te pueden pasar en una auditoría. Vamos a hablar más de ellas conforme vayamos avanzando en el curso, pero más o menos para que te des cuenta que a veces también durante una auditoría puedes tomar acción inmediata, ¿verdad? O sea, no te tenían esto en la cabeza. Cuando tú pasas una auditoría y ya notas que algo te van a observar, o de plano algo ya te observaron, no te quedes de brazos cruzados, ni agachas la cabeza y dices, bueno, me observaron. No, tienes que ser más despierto, más vivo. Ok, me observaron, culpen. Tengo esta otra evidencia que le puedo presentar. ¿Me sirve para alentar la observación? Te puede decir que sí, como que te puede decir que no, pero ya más o menos tú algo presentaste, que es lo más importante. O sea, si te quedas sin hacer nada, es lo peor que puedes hacer en auditoría.
tienes que algo presentar, tienes que lucharla de todas maneras, es tu sistema y tienes que defenderlo, ¿bien? Entonces siempre asegúrense de brindar alguna alternativa para poder subsanar, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver también cuando hablemos de auditoría. Otra cosa que tienes que considerar en la siguiente cláusula es la del alcance del sistema de gestión. ¿A qué se refiere con el alcance? En el alcance vamos a considerar dos tipos, el alcance por proceso y el alcance geográfico. En el alcance por proceso vamos a determinar cuál es el proceso o el tipo de actividad de organización que está incluida dentro de mis controles del sistema de gestión de calidad. O sea, cuáles voy a auditar y cuáles son los que se van a certificar. Y en el alcance geográfico, igual, voy a determinar cuál es mi sede, cuál es mi oficina, mi instalación, las cuales estoy indicando dentro de mis controles del sistema de gestión de calidad, o sea, las que son auditables y certificables. ¿Esto para qué me sirve? En particular me sirve por lo siguiente. Tomemos en cuenta que somos un operador logístico, una empresa que realiza de repente algunas actividades logísticas, hacemos transporte de repente de materiales, de acuerdo, tenemos toda una flotilla de vehículos que me permiten hacer transporte de material de mis clientes. Al mismo tiempo, como operador logístico, yo realizo actividades de almacenamiento, quizás de productos, ¿de acuerdo? Tengo por ahí mis almacenes donde yo almaceno los productos de clientes temporalmente de repente. Y aparte yo también hago mis servicios de asesoría, ¿de acuerdo? De asesoría, consultoría a clientes respecto a temas logísticos. Entonces, que yo quiero certificar en ISO 9001, ¿de acuerdo? Tengo todas estas actividades y quiero certificar en ISO 9001. ¿Qué voy a hacer? Bien, como quiero certificar mi ISO, yo sé que tengo que tener licencia de funcionamiento y mis móviles seguramente tienen que estar en buen estado. Yo creo que no me alcanza, entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. En el alcance le vamos a poner que solamente mis actividades corresponden al tema de asesoría. Y voy y le certifico mi ISO solamente asesoría. Entonces, cuando tú te presentas quizás a algún concurso con otra empresa, van y te dicen, ¿no sabes qué? Necesitamos mover nuestro material. Ah, yo tengo mi ISO, ¿eh? Por si acaso, soy un operador logístico con ISO 9001. Ah, sí, muy bien. Pero cuando tú revises el certificado, el ISO, ¿qué te va a decir? Se acredita la empresa tal, certificado en ISO 9001, gestión de calidad, en las actividades de asesoría y consultoría en temas logísticos. Punto. O sea, que tu ISO no es general para toda tu empresa. Tu ISO, la certificación, simplemente aplica a los procesos que estás declarando. Entonces, si tú declaras solo consultoría y asesoría, solamente eso te van a auditar, correcto, pero solamente eso va a salir en el certificado. No, espera, yo necesito que sea en transporte. Ah, entonces el transporte también lo tienen que auditar y lo tienes que declarar, porque tenemos que evidenciar que los controles que haces en asesoría, que están muy bien, los haces también en el tema del transporte. Si no, entonces no tiene sentido. Tú puedes tener las actividades que tú quieras, pero si no las declaras, si no las auditamos, ¿cómo vamos a saber que realmente se están llevando a cabo? Bien, para eso es el tema de determinar el alcance, para saber cuáles están incluidas dentro de mis controles de gestión de calidad. De la misma manera el tema geográfico. Siguiendo el mismo ejemplo, ¿sabes qué? Yo tengo mi sede en diferentes departamentos, como puedes ver ahí. Yo quiero dar el servicio, se me ocurre, en Lambayeque o en Piura, pero yo únicamente he certificado mi local de Lima. O sea, significa que dentro de Lima, en Lima, mis actividades sí cuentan con sus controles, pero en Lambayeque no lo estoy asegurando. Se entiende, se da por entendido de que así como lo hago en Lima, lo hago en todos lados, pero no necesariamente, al menos como certificado no está. Entonces tú tendrías que declarar, ¿sabes qué? Yo tengo mi sede aquí en Lima y tengo mi sede en Lambayeque, y tendrían que pasar auditoría a ambas sedes para que en sí el certificado te pueda salir que están certificados también en este lugar. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera de determinar el alcance. Para eso se hace esta determinación del alcance. Entonces, recuerda que tu alcance siempre va a salir explícito en tu certificado ISO, en el caso, claro, que quieras puedes certificar. ¿Bien? También en base al análisis del contexto que puedes haber incluido, que puedes haber hecho respecto a tu contexto externo, interno y tus grupos de interés, también podemos determinar qué cláusulas de la norma son aplicables a tu sistema y cuáles quizás puedes excluir. ¿Verdad? Porque no necesariamente todas las cláusulas, al menos en calidad, no necesariamente todas van a ser aplicables. Hay una que otra que puedes excluir, pero cada vez que hagas una exclusión, pues tienes que mantenerla documentado. Esto se veía mucho más en la anterior versión de la ISO, ahora no mucho, pero igual por ahí algunas se puede excluir. Por ejemplo, supongamos que eso es un servicio de mantenimiento de computadores, por ejemplo, de ordenadores. Entonces, yo diría, la cláusula 8.3 de diseño no te aplicaría como tal. ¿Por qué? ¿Por cómo lo documentamos? Bueno, porque en primer lugar,
tú no estás diseñando nada nuevo. No es que agarras una computadora y le vas a hacer todo de nuevo. Vas a tomar lo que ya existe para hacerle mantenimiento y eso necesariamente no requiere un diseño. No, pero yo requiero diseñar cómo va a ser mi paso a mi servicio. No es exactamente el mismo concepto de diseño. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, cuando haces un nuevo mantenimiento a un equipo, no estás haciendo nada nuevo. Salvo que tú me digas, no, es que yo elaboro mis propias piezas, no las compro, sino que elaboro mis propias piezas y esas yo las implemento dentro de mi mantenimiento. Ah, bueno, eso es una cosa distinta. Pero si no es así, entonces la cláusula de diseño, por ejemplo, la podrías excluir. Sustentas por qué motivos y esa ya no la auditan durante la auditoría, ¿no? De frente a la cláusula de diseño se la salta. Y sería muy bueno porque cuando hablemos esto en la penúltima clase, vas a ver que la cláusula de diseño tiene muchos puntos específicos que tenemos que considerar. ¿Bien? Aquí entra una figura muy importante que puedes considerar para dar cumplimiento a estas tres cláusulas que acabamos de ver, que viene a ser el manual de calidad o el manual de sistema de gestión de calidad. Este es un documento que te proporciona una descripción general acerca del sistema de gestión de calidad y en el cual tú vas a incluir información clave sobre todo lo que son tus procesos, procedimientos, tus políticas, de repente relacionadas con la calidad. Este no es un documento obligatorio. Antes sí, antes te decía que la empresa tenía que tener su manual de calidad. Ahora no es obligatorio, pero sí suele ser una buena práctica y algunos auditores aún lo solicitan. Si no lo tuvieras, por ahí quizás que no te ponga una observación, depende del criterio del auditor, pero sí podría ser que el auditor entienda que hay algunas cosas que no han considerado bien, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es un documento importante. ¿Qué va a contener este manual de calidad? Le puedes colocar ahí cuál es el alcance de tu sistema, el alcance por proceso y el alcance geográfico. Puedes incluir ahí cuáles son las exclusiones de las cláusulas y por qué motivos. Puedes incluir ahí tu mapa de procesos, que vamos a pasar a hablar de él. La política, los objetivos de calidad que estás planteando. ¿Cuál es la estructura documentaria? ¿Qué documentos tiene tu sistema de gestión de calidad? ¿Cuáles son las características para la conformidad de tus productos? Por eso es un manual de calidad. Y otros aspectos relacionados a la mejora continua. He visto incluso, en alguna oportunidad me tocó ver un colega que haciendo implementación de ISO 9001, dentro de su manual de calidad, incluía la parte de la identificación del contexto externo e interno y de los grupos de interés. Esta empresa no quería hacer un plan estratégico, daba mucha paja hacer un plan estratégico, y entonces esta identificación que es obligatoria para fines del cumplimiento de la norma ISO, la incluyeron dentro de su manual de calidad, dentro de su manual de SIG. Pues, o sea, se le suele llamar SIG porque sirve para todos los sistemas de gestión. Entonces, es una manera en la cual lo puedes hacer. ¿Es la única? No, como te decía, tú puedes identificarlo en tu plan estratégico, en el manual del SIG, puedes elaborar un documento específico como tal que tenga el título Identificación de contexto de la organización, identificación de presentaciones. ¿Lo quieres tener así? De acuerdo. Depende mucho de la empresa cómo lo quieras hacer. Esto es una de las formas en las cuales puedes darle cumplimiento a estas cláusulas. Por ahí me preguntan en el chat si dentro del manual también van los procedimientos. No necesariamente van detallados, pero sí podemos describir cuáles son. O sea, simplemente enlistarlos, cuáles son los procedimientos, y ya posteriormente los vas elaborando aparte. O sea, es una manera también de hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una opción que también tienes para poder darle cumplimiento a estas cláusulas. Tocando carnecita fuerte, vamos a hablar acerca de la cláusula 4.4, que tiene que ver con el sistema de gestión de la calidad y sus procesos. Aquí vamos a tomarnos un poquito más de tiempo para entender qué cosa es un proceso. Y un proceso es un conjunto de actividades que se van a relacionar entre sí o que interactúan, transformando elementos de entrada en elementos de salida, ¿de acuerdo? Este es más o menos un esquema de cómo funciona un proceso. Te cuento. Iniciamos con un cliente, el cliente u otras partes interesadas, ¿de acuerdo? Este cliente tiene ciertos requisitos, ¿de acuerdo? Estos requisitos vienen a ser mis elementos de entrada para realizar mi producto. Una vez que yo, con estos elementos de entrada, realizo mi producto, hago mediciones, análisis, mejora de mi producto, establezco responsabilidades de la dirección, gestiono mis recursos apropiadamente para poder hacer mi producto, todo en forma cíclica. Esta viene a ser ya la parte de la mejora continua del sistema de gestión de calidad. Obtengo el producto, que viene a ser mi salida, y voy a obtener como resultado la satisfacción de este cliente o de estas partes interesadas. Esta es la estructura que maneja más o menos un mapa de procesos, ¿de acuerdo? Tomo mis requisitos, mi entrada, que vienen a ser mis clientes, a través de mis procesos obtengo mi producto y mi resultado debería ser la satisfacción del cliente. ¿Bien?
Para nosotros, para fines de entender cómo vamos a poner los procesos, vamos a usar el enfoque de peso y vamos a hacer un mapa de procesos de la siguiente manera. Como puedes ver aquí igual. Aquí identificamos las necesidades de las partes interesadas, los requisitos, lo que requieren de nosotros. Aquí están todos nuestros procesos y vamos a obtener así la satisfacción de estas partes interesadas. ¿Qué procesos necesito? Depende mucho de tu organización. Aquí podemos ver, por ejemplo, distintos procesos que hemos implementado. ¿Te das cuenta? Entonces hay diferentes procesos. Algunas empresas podrían tener menos u otras podrían tener muchas más todavía. Pues depende mucho del tamaño de tu empresa y depende mucho de las actividades que realices. Estos procesos los vamos a dividir principalmente en tres grandes bloques. En primer lugar, tenemos los procesos estratégicos. Estos procesos estratégicos, bueno, como te decía, los elementos de entrada y aquí la salida, los procesos estratégicos vienen a darte directrices de la organización, te ayudan en la toma de decisiones, ¿de acuerdo? O sea, mi proceso estratégico simplemente me indica cuál es la dirección que va a tomar la organización. En base a ello establezco los objetivos generales de la organización y me ayuda a saber cuál es la estrategia que vamos a tomar. Algunos ejemplos, por ejemplo, el proceso de gestión financiera, planeación estratégica, gestión humana, gestión de dirección, el mismo sistema integrado de gestión viene a ser de repente un proceso estratégico, entonces todos ellos vienen a formar parte de lineamientos, dirigen la organización, dirigen la estrategia. Otro proceso, los otros grupos de procesos se llaman procesos misionales o procesos productivos. Todos otorgan valor, todos producen, pero estos forman parte ya del core de la organización, el corazón de la organización. Aquellos que ya van directamente a la necesidad del cliente y transforman, por ejemplo, todo lo que es la parte de la materia para transformar el producto como tal, ¿de acuerdo? Entonces, todos ellos son los procesos que van a aportar valor al cliente, que se enfocan más en darle la satisfacción al cliente. Son los procesos centrales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de producción, operaciones, que podemos ver programación, plantas madres, producción, corte, post cosecha, gestión comercial, logística de salida. Muy importante también la parte de gestión comercial, porque la parte comercial se entiende que es aquella que recoge todas las necesidades del cliente y la transmite o la traduce dentro de la empresa como las especificaciones que debe tener el producto o el servicio que vamos a brindar, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante considerar también este proceso de gestión comercial porque es la que más se va a relacionar con el cliente, ¿de acuerdo? El siguiente grupo de procesos son los procesos de apoyo. Estos procesos brindan un soporte a los demás procesos, principalmente le proporcionan de recursos, medios, cumplimiento normativo, etc. Aquí podemos encontrar el proceso de gestión de mantenimiento, gestión de calidad, gestión de la información, gestión informática, gestión ambiental, la parte de seguridad, la parte logística de repente. Entonces, todo eso también forma parte de los procesos de apoyo que vamos a considerar. Existe otro grupo más que se llama procesos de control, donde principalmente intervienen todo lo que tiene que ver con la parte de auditoría, por ejemplo. Son todos los procesos que te ayudan a hacerle seguimiento, verificar el cumplimiento de los demás procesos, ¿de acuerdo? Entonces, este es el esquema que tú más o menos vas a manejar para tu mapa de procesos. Pero no solamente necesitamos eso, aunque hay una diferencia también que quiero indicarte, en caso no lo vayas a entender muy bien. Nosotros hemos ido evolucionando desde una estructura organizacional que viene desde los organigramas hasta llegar a la gestión por procesos. Y tiene por ahí algunas diferencias, ¿de acuerdo? Hemos pasado de organigramas a gestión de procesos y luego a gestión por procesos. Bien. Actualmente los organigramas, no estoy diciendo que el organigrama es obsoleto, al contrario, se sigue usando y está bien haberlo estructurado así. Pero la manera de cómo enfocarlo es distinta. ¿Cómo se manejaba antes con organigramas? Con organigramas se manejaba de la siguiente manera. Tenías una dirección, alta dirección, tenías sus principales jefaturas por cada área o gerencias de cada uno tenía su personal a cargo, y todos y cada uno de ellos tenían que cumplir un objetivo, todos se enfocaban por cumplir un objetivo de su área, el cual representaba prácticamente la jefatura de su área y esa información era la que se reportaba a gerencia. O sea, todos trabajaban prácticamente en el beneficio de su propia área. ¿Sabes qué? Yo soy del área de logística, tengo que cumplir con mis indicadores de logística. Yo soy del área de producción y tengo que cumplir con mis indicadores de producción. ¿Cómo lo voy a hacer? Depende enteramente de mí y de mi área. Mi logística, si logística necesita o no necesita, no es mi problema. Yo tengo que enfocarme en mi área. De misma manera, recursos humanos, ¿sabes qué? Tengo mis indicadores de recursos humanos, necesito el apoyo de producción. No, producción está ocupado con sus actividades, también tengo metas que cumplir. Entonces, todos y cada uno veían únicamente el cumplimiento de su área. Esto cambia cuando hablamos de gestión de procesos. Aquí, si bien tenemos igual un cumplimiento de un objetivo o un reporte de información de cada área, porque gerencia igual lo va a necesitar, aquí metemos un concepto nuevo. Y aquí metemos
objetivos por proceso. ¿Viste? O sea, antes manejábamos, ¿sabes qué? Mira, logística tiene este indicador y yo dentro de logística, con logística lo voy a cumplir. Operaciones tiene esta actividad que tiene que cumplir y mi objetivo es cumplirla con las operaciones. Ahora ya no tanto así. Ahora, ¿sabes qué? El proceso, se me ocurre, el proceso de operaciones, no el área, el proceso de operaciones requiere cumplir con cierto nivel de producción. ¿De acuerdo? Para eso necesito que producción trabaje, para eso necesito que logística me proporcione material, para eso necesito que recursos humanos me gestione más personal, porque necesito más personal para hacerlo. Entonces, si te das cuenta, todos y cada uno de los miembros de las diferentes áreas colaboran en cierta medida para el cumplimiento de ese objetivo de proceso. Entonces, ya no hablamos únicamente de cumplimiento de objetivos por área, sino también de cumplimiento de objetivos por proceso. Ya todos se van integrando, por eso se trabaja de manera transversal. Esa es la gestión de procesos. En cada proceso maneja también su propio objetivo. Y la gestión por proceso lo integra mucho más, porque aquí tenemos el cumplimiento para cada área, el cumplimiento de los objetivos para cada proceso, y aparte tenemos que tomar en cuenta que cada objetivo de proceso sirve para el cumplimiento de un objetivo general, que viene a ser el objetivo de la organización. Antes decíamos por cada área, luego dijimos ya, por área también, pero también necesitamos de cada proceso. Y ahora decimos, está bien, cada proceso tiene sus objetivos, muy bien, muy bonito, muy chévere. Pero no me sirve que el proceso tenga su propio objetivo si al final esto no converge en un único objetivo general que debería ser hacia donde todos los procesos deberían enfocarse. En este caso, por ejemplo, el objetivo general de la organización. Entonces, a eso vamos con un enfoque por procesos. Trabajar por cada área, trabajar en beneficio del proceso y al mismo tiempo impulsar o cumplir el objetivo general de la organización. Esto lo vamos a entender un poco más cuando hablemos en la siguiente clase, la clase del sábado, acerca de objetivos y planificación para lograrlos, que vas a ver que vamos a manejar objetivos generales y de esos objetivos vamos a desglosar objetivos específicos que hay que darle cumplimiento. ¿Bien? Entonces, esta es la manera conforme vas a entender el enfoque por proceso. Luego de eso, tú tienes que elaborar, si bien ya estableciste tu proceso, tu mapa de procesos, tenemos nosotros que identificar cuál es mi caracterización o mi ficha de proceso. Estas caracterizaciones vienen a ser documentos en los cuales yo voy a describir detalladamente un proceso dentro de una organización. O sea, estas caracterizaciones básicamente vienen a ser unas fichas donde yo describo para qué sirve el proceso que estoy colocando. O sea, ya yo determiné 10, 15 procesos, ¿para qué son cada proceso? O sea, ¿para qué sirve? ¿Quién forma parte de este proceso? Entonces, tengo que describirlos cada uno. Tengo mi mapa de procesos para saber cómo se organiza, pero necesito por cada proceso una ficha de proceso para poder entenderlo. En esta ficha de procesos que voy a incluir el objetivo del proceso, quiénes son los responsables y autoridades del proceso, no necesariamente todos los que intervienen, sino quiénes son los responsables de cumplir el objetivo del proceso. ¿Cuáles son las entradas del proceso y sus proveedores? O sea, quienes proporcionan la información de dicha entrada. No lo confundas con proveedores de materiales, proveedores de suministros, porque no es lo mismo. Aquí en ficha de procesos estamos hablando de proveedor. Cuando decimos proveedor, me refiero a proveedor de información o proveedor de entrada. Las actividades del proceso, las actividades que realiza, las salidas del proceso y sus clientes o usuarios, para que no te confundas, el usuario de esa salida, los recursos, los mecanismos de control, los riesgos de proceso a los cuales vamos a estar afectos y los indicadores de desempeño para evaluar el proceso, para evaluar si el proceso se está cumpliendo o no. Este documento es muy importante, es obligatorio que lo tengas, porque este documento le va a servir al auditor, en caso tengas una auditoría de certificación, para que él revise o verifique o entienda para qué es tu proceso. Entonces, por eso es importante que lo consideremos, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos son los puntos que tienes que hacer. Lo puedes verlo en un documento, en Word, puedes colocarlo, ¿bien? Vamos a dar la siguiente cláusula ahora. No, mentira. Sé que no te ha quedado claro lo respecto a la ficha de proceso. Entonces, yo particularmente te voy a traer un ejemplo de cómo elaborar tu ficha de proceso, ¿de acuerdo? Vamos a verlo entonces así. Vamos a agarrar un proceso que podemos entender rápidamente, digamos un proceso de recursos humanos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suponer que este es un proceso de gestión de talento humano. Te decía, responsable, muy bien, el responsable de este proceso va a ser el gerente de administración o jefe de recursos humanos, ¿de acuerdo? Ellos son los responsables del cumplimiento de objetivos de este proceso. Ellos supervisan el cumplimiento de este proceso. Bacán. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? ¿Para qué elaboré yo este proceso? ¿Para qué se creó este proceso?
para asegurar que el recurso humano más competente, a través de un adecuado proceso de selección y reclutamiento, actividades de formación y desarrollo y fomentar un entorno de trabajo agradable con el buen clima laboral. Entonces, ahora ya sé que mi gestión de talento humano me sirve para asegurar personal en la empresa a través de reclutamiento y selección, para asegurar también las capacitaciones y también para asegurar el clima laboral. ¿Te das cuenta? Entonces, ya entiendo para qué me sirve esta gestión de talento humano. ¿Cómo lo va a hacer? Bien, ahora lo vamos a ver con la siguiente parte. En primer lugar, vamos a considerar entonces que entre las actividades que va a realizar tenemos reclutamiento y selección, actividades de capacitación, medición de desempeño de repente, medición de clima laboral de los colaboradores. Existen muchos factores. Vamos a enfocarnos netamente en uno, que va a ser la capacitación y desarrollo. Vamos a trabajar con esto. ¿De acuerdo? Para hacer mi actividad de capacitación y desarrollo, ¿qué necesito? Necesito mis informes de evaluación de desempeño y clima laboral. En base a eso, yo voy a saber en qué voy a capacitar, qué necesita desarrollarse más el personal. Necesito los requerimientos de los jefes de área, que es un error, sería jefes de área. O sea, ¿sabes qué? Mis jefes me han dicho que los jefes del área de producción me indican que el personal necesita capacitarse en seguridad, por ejemplo. Entonces el personal necesita capacitarse, ya lo voy incluyendo para saber qué es lo que tiene que capacitarse. Mi diagnóstico anual de necesidades de capacitación. Yo he evaluado al personal, he visto sus competencias y ya sé en qué necesita capacitarse más, en comunicación efectiva, en habilidades blandas, en liderazgo, etc. ¿Qué otro requerimiento más necesitamos? Requisitos normativos, quizás. ¿Sabes qué? La norma de seguridad me pide 4 capacitaciones en seguridad al año. Ok, entonces esto tengo que incluirlo también dentro de mis actividades. No me pueden faltar, porque yo como gestor de talento humano estoy a cargo de las actividades de formación y desarrollo del personal. Bien. ¿Quién me va a dar toda esta información? Entonces ahí vas detallando cada proveedor de esta información. El informe de evaluación de desempeño y clima laboral me lo va a dar un consultor de recursos humanos. Los requerimientos de los jefes de cada área me lo va a dar los responsables de procesos. Mi diagnóstico anual de necesidad de capacitación me lo va a dar mi área de recursos humanos. Mis requerimientos normativos, ¿quién me lo da? El Estado. Ok, entonces todos y cada uno de ellos vienen a ser los que me van a las entradas. Lo puedes detallar uno por uno, o si gustas, simplemente lo haces de manera general, ¿no? Y los enlistas todos los que te van a dar la información. Sería mucho mejor, obviamente, que identifiques uno a uno quién te da esa información. Obviamente eso mejora bastante el control. Y de esa manera obtienes las entradas. Ahora, con estas entradas, yo hago mi capacitación y desarrollo, ¿y qué voy a obtener de resultado? Mis salidas. ¿Cuáles van a ser mis salidas? En primer lugar, el plan y programa de capacitación. Con todo lo que yo sé de necesidades de capacitación, mis requerimientos de los jefes, mis informes de clima laboral, de evaluación de desempeño, yo ya sé en qué lo voy a capacitar y eso lo he establecido en un plan y programa de capacitación. ¿Qué más voy a obtener? Un informe de capacitación. Cada vez que el personal se capacite, vamos a elaborar un informe para indicar en qué lo capacitamos, cuántos participaron, etc. ¿Qué más voy a obtener? Certificados de capacitación. ¿Sabes qué? Yo he gestionado capacitaciones externas o internas de repente. Y a cada participante le he otorgado un certificado de que ha sido capacitado en tantas horas, en tal fecha. Bueno, ¿qué más necesito? Un seguimiento de la efectividad de estas capacitaciones. ¿Sabes qué? Yo estoy capacitando, pero no me quedo solamente con eso. O sea, yo tengo que saber si lo que les he capacitado realmente les sirve, realmente les va a funcionar. Entonces, eso también considero dentro de mis salidas. ¿A quién le interesa esta salida? ¿A quién le interesa recibir esta información? Por ejemplo, aquí la he puesto ya más general. ¿Sabes qué? Esto le interesa entenderlo a mis grupos de interés, mis trabajadores, mis clientes. De repente mi cliente me pide que yo tenga esto. La sociedad, quizás. Mi gerencia de administración o gerencia general necesita también que yo tenga evidencia de esto. Mis entidades fiscalizadoras les interesa que yo tenga mis capacitaciones al día porque esto es un cumplimiento normativo. Entonces, si te das cuenta, aquí hemos establecido cómo a través de esta actividad necesitamos las entradas y las salidas. ¿Cómo esto le sirve al auditor? El auditor cuando llega a revisar tu ficha de procesos, a auditar tu ficha de procesos, lo que te va a pedir es de frente. A ver, vamos a ver, este es el proceso de gestión de talento humano. Muy bien, señorita o señor, el que esté responsable. Por favor, para entender su proceso, permítame su caracterización, permítame su ficha de proceso. ¿De acuerdo? Vas a muestras. Entonces el auditor no sabe exactamente qué preguntarle porque el auditor puede ser muy experto en todo. En el rubro, por ejemplo, puede ser un especialista. Pero el auditor entiende de que lo que él ha visto en otras empresas o lo que él mismo ha implementado en otras empresas no es exactamente igual de lo que va a encontrar en la empresa que está auditando en ese momento. Es distinto, el contexto cambia. Y como ese contexto es variable, cambia, tiene cada uno sus particularidades, entonces él no puede pedirle de repente de más.
¿Qué pasaría si en otra empresa manejan otro tipo de informes? ¿Qué pasaría si en otra empresa es todo subcontrata? Entonces es distinto. Para saber exactamente qué te va a pedir para ver las evidencias de cumplimiento, él agarra la ficha de proceso y directamente va a ver lo siguiente. Ok, es un talento humano, sirve para esto, ya. Actividades, capacitación. Ah, necesitas todo esto. Mira. Salidas. Ah, muy bien. Por favor, proporcióneme su plan y programa de capacitación. Ah, muy bien. Plan de puesto. Ah, muy bien. Agarra cualquier capacitación que hayan puesto. Ah, acá dice una de, se me ocurre, manejo la defensiva. Muéstreme, por favor, el informe de capacitación de manejo de la defensiva. Tendrás que mostrar. Muéstreme el certificado de capacitación de este personal en manejo de la defensiva. No hay. ¿Cómo que no hay? Pero usted en su ficha de proceso ha declarado que se manejan estos certificados. Ah, ¿no lo cumpliste? Observación. Allá de observación. No cumplió con darle certificado de capacitación. Ingeniero, entonces, ¿todo lo que ponga ahí es obligatorio? Sí. Todo lo que tú me declares aquí, sobre todo en las salidas, también en las entradas, porque también las pueden revisar, pero sobre todo en las salidas, todo lo que pongas en las salidas es habitable. Entonces, si lo vas a colocar, y esto va a aplicar para cualquier procedimiento que vas a elaborar de acá en adelante, lo que estés declarando, asegúrate de que realmente hay evidencia o se va a generar la evidencia. Y si no es así, busca la alternativa, pon otra cosa, o empieza a generar la evidencia necesaria. Ahora bien, ¿qué otra salida puedes hacer? ¿Sabe qué, señor auditor? Mire, no hay certificado de capacitación porque en mi informe de capacitación, o bueno, en mi procedimiento de capacitación, nosotros hemos establecido que únicamente las capacitaciones externas van a requerir certificados. Claro, hemos puesto esto como salida porque a nivel general sí van a haber certificados. Por ejemplo, tengo de esta otra capacitación que aquí están los certificados. Pero de esta, como se hizo interna, la dicté yo, por ejemplo, la dicté yo, no había certificado. Hay un informe, pero no hay certificado porque hemos establecido que es interna y que no requiere. Está dentro de mis controles. Perfecto. Entonces, no hay nada más que decir, ¿de acuerdo? Están cumpliendo dentro de sus propios controles. Ingeniero, pero otra empresa, yo he visto otra empresa donde sí es obligatorio, ¿ya? Pero depende mucho de la realidad, siempre y cuando, claro, no afecte una normatividad, o una normatividad obligatoria, el tema del Estado, entonces no habría ningún problema de que cada uno establezca sus propios controles. Ahora bien, por ejemplo, sería distinto que tú me digas, no, aquí en nuestra empresa nosotros queremos hacer solo 3 capacitaciones de seguridad y ya está, se acabó. Es distinto, porque por tema normativo, tú sabes que tienen que ser 4 en materia de seguridad. Entonces tienes que tener esa coherencia. ¿Qué más vas a considerar en tu caracterización? Los controles. ¿Cómo vas a controlar tu proceso? Bueno, ¿sabes qué? Lo voy a controlar a través de una matriz de riesgos de proceso, que esto lo vamos a ver en la siguiente clase. A través de informes de gestión de recursos humanos, esto me va a servir para controlar mi proceso. A través del control de asistencia del personal, a través de mis files de cada personal. ¿Sabes qué? Yo tengo un file por cada uno donde estoy poniendo sus capacitaciones o sus evidencias de recursos humanos. ¿Ok? ¿Qué recursos voy a necesitar? Personal competente, computadoras, equipo informático, mi sistema de control, de personal de asistencia, proveedores de cursos y capacitación de asesoría. Todo eso estoy necesitando. ¿Cómo mido el desempeño? ¿Cuáles son mis objetivos? Mi objetivo es mantener el recurso humano más competente, mejorar el nivel de desempeño de los trabajadores, mejorar el clima laboral, asegurar que el trabajador cuente con las competencias necesarias, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo mido? ¿Cómo mido su desempeño? Con indicadores. Índice de rotación de personal, índice de desempeño, nivel de clima laboral, cumplimiento de plan de capacitación. Entonces, todos y cada uno de estos elementos me van a servir para yo determinar, hacer el control, los mecanismos de control de mi proceso y cómo voy a medir su desempeño. Entonces, estos son los puntos que se debería considerar en una caracterización. Esto es lo que debería contar una caracterización. ¿Viste? Esta es la manera. El auditor, aparte de revisarte estas salidas, que son los elementos que van a servir para evidencia, también te puede pedir evidencia, bueno, puede ser los controles también, y simplemente se lo revisa, pero sobre todo esto. Y esto lo vamos a ver más cuando hablamos de la cláusula 6 y la cláusula 9.1. De hecho, desde la cláusula 6 lo vamos a ir viendo, porque principalmente para temas de gestión de calidad es muy importante la medición del desempeño, la medición de los indicadores. Entonces, cada proceso debe tener alguna manera de evaluar su propio desempeño. Y esto lo hace con objetivos y con indicadores. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, no vayas a olvidar eso. Tenemos que establecer siempre todo a base de indicadores. ¿Cuáles indicadores? Depende mucho de ti, depende de tu contexto. Bien.
Hasta aquí entonces hemos llegado con todo lo que es la cláusula 4. Todavía no acabo la clase, me falta una cláusula más. Vamos a tratar de avanzarla un poquito más de tiempo. Pero para poder avanzar, quiero saber si realmente se ha quedado claro toda esta parte de la cláusula 4. ¿Se ha entendido hasta aquí? Por favor, indícame. Falta mucho por ver, pero quiero entender, quiero saber si está quedando claro. ¿Tienen que ser indicadores que pueden ser medibles? Sí. Más información respecto a indicadores y medición en la siguiente clase, pero te voy adelantando que sí, efectivamente, tus indicadores tienen que poder medirse. No te serviría de nada tener un indicador que simplemente te arroje bueno o malo y ya está. Lo puedes poner si gustas, pero te aseguro que cuando le pongas así, igual vas a necesitar un parámetro de referencia. Entonces, de una u otra forma, igual vas a necesitar el tema de algún medio, algún dígito, algún número, alguna referencia en la cual te puedas guiar para saber el resultado de tus indicadores. Y también establecer metas. Pero eso con más detalle lo vamos a ver en la siguiente clase. Hasta con ejemplos lo podemos ver, ¿no? ¿Cuánta relación hay entre las fichas de proceso y los MOF? Los MOF, que también lo vamos a hablar de acá en la clase del día martes, me parece. En los MOF tú estás detallando el perfil del personal, sus funciones del personal, o incluso de repente de algún área, pero en la ficha de proceso tú no hablas de personal, tú hablas de proceso. Y en un proceso pueden participar diferentes trabajadores de distintas áreas. Incluso un mismo trabajador puede aportar en el desarrollo de diferentes procesos. Entonces, esa es la diferencia. El MOF es para detallar lo que hace cada uno en su función como trabajador en ese puesto de trabajo, y en ficha de proceso yo estoy hablando de las actividades, el desempeño de un proceso, que es muy distinto, ¿de acuerdo? Y continuando con la cláusula de liderazgo, no me quede sin tiempo. Algo así. Solo se definen los indicadores o también hay que mostrar los reportes. La ficha de proceso básicamente vas a indicar cuáles son los indicadores. Sería recomendable, si gustas dentro de la misma ficha, es muy variable, pero como los indicadores los vas a actualizar constantemente y quizá la ficha de proceso no con la misma frecuencia, te recomendaría que tus resultados de indicadores estén en un documento aparte, porque esa ficha de procesos, la ficha de procesos la podrás cambiar quizá periódicamente, digamos, cada año o cada 2 años, como tú quieras, pero tus indicadores no vas a esperar 1 año o 2 años para cambiarlos, ¿no? Entonces, este resultado de indicador tú lo vas a medir, se me ocurre, trimestralmente, cuatrimestralmente, mensualmente, semanalmente. Entonces, como es más variable, yo te recomiendo que esto lo tengas en un registro aparte. ¿Bien? En el tema de liderazgo, tenemos que entender que para gestión de calidad o cualquier sistema de gestión, el máximo responsable es la alta dirección, la gerencia general. Ellos son los principales responsables del sistema de gestión de calidad, ¿de acuerdo? Los CEO, los chefs, como tú mejor le quieras llamar. Ellos, para eso, tienen que establecer la política y los objetivos de calidad. También van a determinar las responsabilidades y las funciones en materia de calidad. Asignan los recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades de gestión de calidad. Establecen las comunicaciones sobre el sistema de gestión de calidad. Revisan el desempeño del sistema de gestión de calidad. Participan también activamente en las actividades y promueven la mejora. Bueno, estas son algunas de los elementos que me permiten evidenciar que realmente existe un liderazgo en la organización, que la alta dirección está comprometida, ¿de acuerdo? Ellos se van a encargar de aprobar prácticamente todos los controles, de revisar y aprobar todo lo que ya hemos establecido en gestión de calidad, revisar constantemente el desempeño, para eso hacen revisión por la dirección, ellos mismos tienen que involucrarse, y es muy importante esta parte. Si la alta dirección no se ve comprometida con la gestión de calidad, es muy difícil que el resto del personal se comprometa. Por experiencia te digo, que yo he participado desde cero con la implementación de gestión de calidad, que el resultado lo obtienes en la medida que la gerencia se va involucrando. Porque los demás trabajadores van a trabajar, van a seguir lo que indica la cabeza visible de la empresa. Entonces, si gerencia, por ejemplo, dice, ¿saben qué van a certificar calidad? Vean ustedes, yo me voy, no hago, no reviso, no pido reportes constantemente, los demás no le van a tomar la debida importancia. Oye, hay que presentar algo la siguiente semana. No lo van a revisar, acá lo hago el siguiente mes. El siguiente mes me olvidé y nunca se hizo. Pero si la gerencia constantemente está revisando, hay capacitación, la gerencia participa, está ahí presente, pregunta, se toman las fotos, por ejemplo, correspondientes, entonces todos van notando que este cambio, porque es un cambio prácticamente en la manera de pensar, en la manera de trabajar, viene desde la cabeza.
y entonces ellos mismos se van adaptando, también se van involucrando en el sistema de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante hacer partícipe a la alta dirección. Esta alta dirección tiene que asegurar un enfoque al cliente. ¿Qué nos referimos con esto? Por ejemplo, la alta dirección realiza un análisis de mercado o la solicitud de los productos de los clientes para poder diseñar y planificar apropiadamente los controles del sistema de gestión de calidad. Una vez que hemos diseñado correctamente cómo vamos a vender el servicio, cómo vamos a proporcionar el producto, qué características tiene el producto, yo voy a obtener la producción y prestación del servicio o la producción o la entrega del producto, ¿no? Cuando yo entregue mi producto a mi cliente, los resultados que él me dé me van a brindar la satisfacción del cliente, me van a servir para yo poder modificar o hacer mejoras en mi diseño y planificación. Todo va a ir de forma cíclica, todo se va a ir correspondiendo. ¿Cómo se relaciona esto de la gerencia con el enfoque del cliente? Porque principalmente la alta dirección es la que tiene que tomar en cuenta, tomar conciencia lo que requiere el cliente de ellos. Entonces, por eso es muy importante también que la alta dirección enfoque en el cliente también. ¿De acuerdo? Esto principalmente el tema de la cláusula 5.1 que tiene que ver con la alta dirección, la podemos evidenciar de diferentes maneras. No hay un solo documento que tú me digas, acá hay un documento como tal que dice que se llama enfoque al cliente o que se llama alta dirección y con eso yo evidencio y ya está. No necesariamente. Esto generalmente los auditores lo pueden evidenciar conforme vayan pidiendo otro tipo de evidencias que vamos a ir desarrollando con las demás cláusulas. Como que decía, participación de gerencia en actividades, que gerencia participe en capacitaciones, que gerencia tenga conocimiento del desempeño de los demás procesos. Por ejemplo, cuando quieren realizar alta dirección, se van el auditor directamente a gerencia y le indica, ¿sabe qué? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Mucho gusto. Por favor, ¿cómo usted controla el desempeño de sus procesos? Y si gerencia le dice, bueno, ellos trabajan, ¿no? Ellos trabajan su área y todo debe estar bien, ¿no? Porque mensualmente llega el dinero y está bien. No hay evidencia visible de la gestión de dirección. Pero en cambio, si gerencia le dice, sí, ellos mensualmente me envían un informe, aquí tengo el informe del mes pasado que me han enviado por correo, mira, aquí está, aquí yo le he respondido al informe y le he indicado que hay que hacer esta corrección, le he felicitado porque tiene que seguir así, no sé cuánto. Perfecto. Hay una evidencia de que gestión de la dirección se está involucrando en el desempeño de las actividades de gestión de calidad. Bien, entonces es una manera de involucrarse. Otra forma es con esto, a través de la política. Recuerda que como parte de gestión de calidad nosotros tenemos que establecer e implementar una política de calidad. ¿Qué es la política? La norma ISO 9001 no la define, pero en la norma ISO 9000 sí está definida, ¿de acuerdo? En el apartado 3.5.8, la norma ISO 9000 me dice que la política son las intenciones y dirección de una organización como las expresa formalmente su alta dirección, ¿de acuerdo? Ingeniero, no lo entendí muy bien, parece trabalenguas. Bueno, para que puedas entender muy bien, te voy a poner el siguiente ejemplo, ¿bien? Vamos a suponer que tienes un barco. Este barco le vamos a colocar un nombre, vamos a llamar el SSIT 123, y este barquito me va a servir para transportar pasajeros, personas, y porque tengo el espacio, tengo las condiciones, vamos a transportar mercancía, ¿de acuerdo? Bien, entonces este barquito yo lo voy a poner a trabajar. Si notas bastante las comparaciones, notarás pues que este barquito representa lo que es una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, esta empresa se va a dedicar a transportar personas y mercancía. Bien, este barquito tiene que transportarlos a cierto punto, al que le vamos a conocer como la intención o el propósito. Esta es la intención o propósito de mi barquito. Este barquito entonces tiene un capitán y este capitán, como no lo puede hacer todo solo, necesita gente de las máquinas, necesita gente de la navegación, necesita gente que atienda a los pasajeros. Entonces, va a necesitar una tripulación que le va a ayudar con esas actividades. Este capitán representa la alta dirección, en este caso vendrías a ser tú eres la alta dirección porque es tu barquito, y la tripulación vienen a hacer todos los procesos que a través de sus actividades van a apoyar a la alta dirección al cumplimiento de la intención del propósito, ¿de acuerdo? Entonces, este capitán traza una ruta que va a ser la dirección, la ruta que va a seguir nuestro barquito para alcanzar esta intención y propósito, ¿de acuerdo? Bien, ahora, mi alta dirección, mi capitancito, él por su experiencia, bueno, tú por tu experiencia, él sabe muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces él sabe, en base a la experiencia, que en determinado trayecto, dependiendo de la ruta que va a seguir, puede que encuentre aguas tormentosas, ¿de acuerdo? Puede encontrar por ahí tormentas. Entonces no queremos, obviamente,
meternos dentro de la tormenta, entonces el capitán tendrá que evitar esa ruta. Bien, ¿qué más sabe? También sabe que por otra ruta puede encontrar piratas, puede encontrar delincuentes del mar. Y obviamente no queremos exponer a la tripulación a que se lleve un mal rato, entonces también vamos a evitar esas aguas peligrosas, ¿de acuerdo? ¿Qué más tiene que considerar? Sabe que el capitán, obviamente, porque es una persona bastante pensante, sabe que sus provisiones son limitadas. Por lo tanto, existe el riesgo de que sus trabajadores o que su tripulación como tal se queden sin alimento, se queden sin agua, se queden desabastecidos. Por lo que él sabe que la ruta no debería ser demasiado larga, tiene que llegar al punto en el tiempo necesario, de manera que no se le acaben las provisiones. ¿De acuerdo? Todos y cada uno de estos puntos le vamos a considerar el contexto. ¿Te suena el nombre? Claro, ya lo hemos visto desde el principio. Este viene a ser el contexto del barquito, el contexto del viaje. Nota que son todos los aspectos, tanto externos como internos, que van a afectar el viaje de mi barquito. ¿Bien? Pero no solamente eso, yo tengo que considerar otra cosa. ¿Qué más? El capitán tiene que considerar, ya lo habíamos visto anteriormente, pero que tiene que cumplir con cierto tiempo. Sus pasajeros tienen que llegar a su destino en cierto plazo. La mercancía que está transportando necesita llegar en cierto tiempo, o alguna de repente se puede llegar a vencer sin las condiciones necesarias. Entonces él tiene que cumplir con cierto plazo, tiene que cumplir con el tiempo, ¿de acuerdo? Aparte, ¿qué más? Él tiene que asegurarse que nadie de su tripulación se le vaya a morir, que nadie se le enferme, que nadie se le caiga por la borda del barco, ¿de acuerdo? La misma cantidad de gente que ha salido, igual tienen que llegar. Bien. Aparte, ¿qué más? Tiene que hacer un control de la mercancía que está llevando, porque no puede ser que salga con 100 cajas y lleguen solamente 99. ¿Qué pasó con la caja restante? Tiene que haber un control, ¿de acuerdo? Tenemos que estarlo controlado. Todos y cada uno de estos puntos, ¿qué vienen a ser? Objetivos. Este es el objetivo que yo quiero alcanzar. Tengo que llegar a tiempo, tengo que asegurar la seguridad de mis trabajadores, la salud de mis trabajadores, tengo que asegurar que la mercancía llegue intacta. ¿Viste? Entonces hemos planteado tanto el contexto como el objetivo para poder establecer la ruta del barco. Y además de eso vamos a considerar otros aspectos. Por ejemplo, que por un tema de legal, de repente digamos, el barquito tiene que llevar una bandera izada todo el tiempo. Consideremos también que por un tema también normativo, me dice que mi tripulación, o sea, la gente que apoya al capitán, tienen que ser de diferentes nacionalidades, por un tema de que inclusión, que género y todo eso, entonces también entendido que tiene que tener diferentes nacionalidades. Muy bien, también lo vamos a cumplir. Y aparte, también nos dice por un tema legal de que cada cierto tramo o cada cierto punto van a subir inspectores al barquito a revisar que ni en la tripulación ni en los pasajeros haya por ahí algún requisitoriado, que la mercancía que estén transportando cuente con toda su documentación, no transporten por ahí contrabando, sustancias ilícitas. Bien, todos estos puntos se van a llamar requisitos legales. Nota cómo le vamos dando forma. Y un punto más, para que el barquito siga funcionando y no se me vaya a malograr a medio camino, necesita un mantenimiento constante, ¿de acuerdo? O sea, no es que mi barquito está bien hoy y mañana va a seguir igual, y mañana y pasado y el siguiente año y por los siglos de los siglos. Cada cierto tiempo hay que darle su mantenimiento para que el barquito no se me quede a medio camino, para que siga funcionando. Y a este mantenimiento le vamos a llamar mejora continua. Entonces, con todos y cada uno de estos puntos que estamos detallando, nuestro capitán va a determinar la ruta óptima, la dirección correcta que tiene que seguir este barquito para poder tomar en cuenta el contexto, cumplir los objetivos, darle cumplimiento a los requisitos legales y también asegurar la mejora continua. ¿Viste? ¿Cómo esto se relaciona con la política? Fíjate aquí. Con todo esto que ya hemos establecido, hemos identificado todos los puntos necesarios, ya establecimos cuál es la ruta que voy a seguir, qué es lo que voy a hacer para alcanzarla. Entonces, previo a partir, el capitán se planta frente a todos, infla el pecho y les dice lo siguiente. En el SICTEC brindamos servicio de transporte marítimo de personas y mercancías en el norte del país. Contamos con una tripulación con experiencia, de conducta íntegra, con valores y capacitada y entrenada para brindar un servicio de calidad, satisfaciendo las necesidades del cliente. Estamos comprometidos a cumplir con los plazos establecidos, garantizar la salud y seguridad de todos los tripulantes, asegurar el buen estado de la mercancía, cumpliendo con los requisitos legales aplicables y enfocados al mejoramiento continuo. Esto, tal cual como está, es una política. Y es que la política viene a ser eso, la política viene a ser expresar la intención que tiene una organización, que expresa la alta dirección, qué es lo que quiere alcanzar una empresa.
¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuáles son los compromisos? Principalmente asócialo así, política, compromiso. Hablando obviamente política de sistemas de gestión. La política de un sistema de gestión son los compromisos que nosotros estamos planteando respecto a lo que queremos alcanzar. Porque en la política nosotros tomamos nuestras metas estratégicas y las necesidades expectativas de los grupos de interés. ¿Cuáles son las metas estratégicas? Por ejemplo, la misión, la visión, los valores de una empresa. Y mis partes interesadas, ya los conocemos, trabajadores, clientes, proveedores, Estado, sociedad, accionistas, etcétera. Tomamos los requisitos de ambos y obtenemos ¿qué cosa? Lo que la empresa desea lograr y va a hacer para alcanzarlo. Eso viene a ser la política, en pocas palabras. ¿Qué deseo lograr y cómo lo voy a alcanzar? A partir también de esta política yo voy a establecer el marco para establecer mis objetivos de sistema de gestión. Y esto lo vamos a ver también con la siguiente clase. Mi política me va a servir para que yo digo, este es mi compromiso, esto es lo que quiero alcanzar. ¿Cómo lo voy a alcanzar? Planteándome estos objetivos. Y estos objetivos van a tener los siguientes indicadores. Por eso es que la política tiene que estar vinculada a los objetivos de calidad. No te vaya a pasar que tú me implementes una política y tus objetivos estén volando, porque tienen que relacionarse, tienen que vincularse, no pueden estar cada uno peleados por su lado, ¿de acuerdo? No vayas a cometer el error de que vas y dices, bueno, necesito una política de calidad. En Google, política de calidad, descargar, a empresa tal, cambia el nombre y ya está. ¿Viste? Porque la política que le sirve a otra empresa no necesariamente es la misma que te va a servir a ti. Tú eres una empresa que se dedica a mantenimiento de autos y no vas a usar la misma política de un restaurante, ¿no? Tú eres una política que se dedica, se me ocurre, eres una inmobiliaria, vendes casas, ya, vendes casas. ¿Sí? No es la misma que una política de una empresa que se dedica a actividades de soldadura, a una metalmecánica. Tienen sus diferencias. No, pero ingeniero, más fácil, pero no, entonces pongo política de una empresa que se dedica a lo mismo que yo. De acuerdo, pero tú no tienes todavía la certeza de que esta empresa tiene el mismo tamaño que tú o se desarrolla en el mismo lugar. Entonces, asegúrate siempre que tu política sea tuya, sea personal, sea específica para ti, ¿de acuerdo? ¿Que puedes tomar de referencia otras políticas para hacerla tuya? Sí, puedes hacerlo. Se le llama benchmarking, se le llama benchmarking. O sea, tú tomas de ejemplo o de referencia algún otro documento, algo que haya implementado otra empresa, y lo adaptas a lo que necesitas para ti. Pero eso es un concepto distinto que andar copiando y cambiando nombres nada más, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer una correcta evaluación. Entonces la política viene a ser un documento, porque tiene que estar documentado, que enuncia la línea de acción hacia donde se dirige la empresa. Viene a ser el compromiso de la empresa con su respectivo sistema de gestión, porque puedes tener una política que se enfoque respecto al tema de calidad, o al tema de seguridad, o medio ambiente, o al tema antisoborno. Entonces pueden haber diferentes sistemas de gestión, por lo tanto pueden haber diferentes políticas. Entonces, ¿hay distintos tipos de políticas? Sí. Enfocados al sistema de gestión, basado en la norma ISO, porque también, por ejemplo, puedes tener política salarial, política de valores, política de consumo de drogas, etcétera. Aquí enfocados netamente al sistema de gestión, podemos tener, por ejemplo, una política de calidad. ¿Qué es lo que te va a buscar esta política de calidad? Lograr la satisfacción del cliente. Una política de seguridad, ¿para qué? Para proteger la integridad del trabajador. Una política ambiental, ¿para qué? Para reducir el impacto negativo de las actividades. Una política antisoborno, ¿para qué? Para evitar los casos de soborno. Y así, por cada sistema de gestión, cada política va a ir enfocada a la dirección que queremos alcanzar. Esto obviamente basado en la normativa ISO, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué requisitos debe tener mi política? Mi política debe cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, lo que ya te comentaba, tiene que ser apropiada al propósito y contexto de la organización. Tenemos que tener una política apropiada para lo que realmente requerimos. ¿Sí se está viendo la presentación? Disculpe. Sí, sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la política tiene que ser apropiada al contexto y al propósito de la organización. Tiene que establecer un marco de referencia para establecer los objetivos de calidad. Esto generalmente lo hacen todas las políticas y luego vamos a ver cómo lo hacen. Tiene que establecer un compromiso de cumplir requisitos legales aplicables y tiene que establecer un compromiso de la mejora continua del sistema de gestión de calidad, ¿de acuerdo? Esto principalmente estos dos, bueno, esos tres con este de acá. En tu política de calidad tienes que establecer el compromiso de cumplir requisitos legales y compromiso con la mejora continua. Estos no te pueden faltar. El segundo, sobre marco de referencia a los objetivos, generalmente todas establecen un marco de referencia.
Por ahí no te preocupes mucho. Es básicamente que a partir de tus compromisos, tú vas a establecer qué objetivos vas a sacar. Y el primero, apropiar propósito y contexto, esto es importante, porque para que tu política tenga validez, tú tienes que explicar dentro de la política a qué se dedica la empresa. Somos la empresa tal, nos dedicamos a la venta de computadoras, nos dedicamos a la venta de alimentos, nos dedicamos a servicio de mantenimiento de, no sé, de estructuras, etcétera. Entonces, eso tenemos que especificar, por eso la política tiene que ser apropiada. Además, nosotros tenemos que evidenciar que la política esté vigente, por lo menos una vez al año tienen que haberla revisado. Tiene que mantenerse como un documento de sistema de gestión de calidad, o sea, tiene que estar documentado con su código y todo, eso lo vemos en las clases siguientes, y tiene que haberse comunicado y difundido al personal, eso también es importantísimo, y disponible a todas las partes interesadas. No basta con que tú tengas tu política, y una auditoría dice, bueno, ¿tienen política de calidad? Sí, aquí está mi política, y el auditor lo primero que va a decir es, muy bien, a ver la política, ¿qué código tiene? Si que le han puesto algún código, si no tiene, bueno, el auditor determinará si está bien o no que no tenga código. A ver, ¿qué fecha tiene la política? Ponte, estamos en el 2023 y la política dice 2017. Pues, esta política es de 2017. O sea, ¿no la han revisado nunca? Ah, no, sí, sí la hemos revisado, pero no hemos cambiado nada, entonces se mantiene. Por ahí que le puede hacer ruido. Del 17 al 23 ningún cambio, me parece raro. Pero vamos a suponer que no le quieres cambiar nada. Por lo menos actualízame la fecha, para que se entienda de que lo están revisando. Entonces tenemos que entender que cada vez que nosotros eh, actualizamos la política, le damos cambiando la fecha, y si no le hemos cambiado nada, por lo menos para asegurar de que realmente la revisamos, cámbiale la fecha. Y esta política, una vez que, que uno la va a revisar, el auditor la revisa, verifica que se cumplan estos 4 criterios, y ya automáticamente te va a decir, muy bien, aquí está la política, muy bien, difusión de la política. ¿Le has comunicado esta política al personal? Porque ya muy bien, tú la sabes, gerencia la sabe, aquí veo que la ha aprobado, le ha puesto su firma, muy bien, todo chévere. Pero, ¿cómo sé que esta política también la conoce el personal? ¿Se le ha difundido? ¿Lo has capacitado? ¿De alguna manera le has entregado? Entonces, eso también hay que acreditarlo, ¿de acuerdo? ¿De qué manera lo puedes hacer? A través de capacitación, es el método más común, es el método más práctico, más efectivo también. Lo regulas, lo capacitas. Lo que puedes hacer es lo siguiente. Generalmente yo hago esto. Quiero dar una capacitación sobre la política, entonces yo planto política y como tal. Ellos ya tienen obviamente la política de repente difundido como un afiche o de alguna manera. Y bueno, ¿saben qué, señores? La política es esto, la política sirve para esto, es un compromiso, no sé cuánto. Ahora vamos a revisar la política. Entonces tú no vayas a empezar, la política dice que somos la empresa tal, no sé cuánto, nos comprometemos, ¿sabes? Porque lo vas a aburrir. Mira, ¿sabes qué? La política dice esto. Olvídate de eso. Resúmelo. A este compromiso se refiere a lo siguiente. Este es un compromiso con la mejora continua. Acá dice compromiso, satisfacer la necesidad del cliente a través de mejora continua, porque el cliente es importante para nosotros. Tenemos que satisfacer al cliente, porque el cliente es lo más importante para nosotros. Ahí está. Le pones ejemplos, cuánto, ya es que el personal lo entiende. Porque empezar a difundir todos los aspectos de gestión de calidad siempre es complicado, el personal no lo va a entender. Entonces tú asegúrate de todo lo que estás implementando, sintetízalo. En documento tenlo detallado, pero al personal dale lo más importante, que él lo entienda. Porque cuando llega a auditoría, cuando pregunten al personal, le suelen preguntar, ¿conoce usted la política de calidad? Ah, sí, sí hay política de calidad. Ah, ya, muy bien. ¿Qué entiende usted en la política de calidad? O de frente, ¿cuál es la política de calidad? Ah, bueno, política es. Y personal, generalmente personal de planta, personal de campo, ellos generalmente no la conocen. O saben que existe, porque de repente ni saben que existe, pero porque quieren ver la empresa dicen sí, sí hay. Otros desgraciados, a pesar de que le difundiste, ni siquiera eso te dicen, de repente dicen no, no hay, nunca me enseñaron. Pero la idea es que esté visible, pues, ¿no? Y cuando le preguntan al personal que él sepa expresarse. Entonces, puede ser, por ejemplo, que el personal no lo sepa de memoria y no es necesario que la sepa, pero, por ejemplo, él sabe dónde está. Entonces, suponiendo que lo están entrevistando en una planta, él agarra y lo ve que está pegado en la pared. Y dice, ah, sí, mire, ahí está la política, nos han enseñado que ahí está, y ahí está. Y va, y si gusta, si está en grande, la puede leer. Nosotros, por ejemplo, también le difundíamos a través de un photocheck. A través de photocheck le ponemos una cartillita más pegada al photocheck y ahí poníamos la política. Entonces, cada vez que hubo auditoría, ellos la agarraban, la sacaban y la leían.
Ingeniero, ¿el auditor me puede poner una observación porque el personal lo empieza a leer? No. No va a haber observación porque el personal lea la política. Porque la norma dice, no te dice que el personal tenga que memorizarla. Te dice que tienes que difundirla. Y el auditor, para él la difusión no significa que el personal lo sepa de memoria. Porque creo que ni tú te podrías aprender la política de memoria. Yo no me sé la política de memoria. Bueno, la verdad sí la sé. Pero no es necesario que todos lo sepan. Lo que sí va a hacer es lo siguiente. Ah, sí, la política de calidad me dice, la ley. Ah, ya, muy bien. ¿Y cómo usted contribuye a esa política? Muerto trabajador. Porque suelen caer con esa pregunta. ¿Cómo usted contribuye a la política? Lo mataste al trabajador. Y lo mataste porque no la entendió. Entonces lo importante de la política es no que se la memorice, la sepa de memoria. Lo importante es que él la entienda, la comprenda. No es necesario que él la diga tal cual. Basta con que la diga con sus propias palabras, usando alguna palabra clave que esté ahí en la política, es suficiente para que el auditor entienda de que realmente el personal conoce y comprende la política. ¿Entiendes? El auditor no te va a pedir que la sepas de memoria, te va a pedir que el personal la entienda, la interiorice. Porque si el personal la entiende, va a saber cómo, si el personal la entiende, va a saber cómo darle cumplimiento. Entonces, si sabe que el compromiso es con la satisfacción del cliente, el que podría responder, bueno, yo contribuyo a la satisfacción del cliente cumpliendo con todos los procedimientos que me indica la empresa, cumpliendo con mi horario de trabajo, si hay capacitación, yo participo, si detecto por ahí que algún medio de producción no es el correcto, voy y lo reporto inmediatamente a mi jefe para que tomen acción inmediata, etcétera. Pues no con esas palabras, pero algo parecido. Entonces, de esa manera, si el personal sabe cómo responderlo, entonces fácilmente puede pasar. Por ahí también cuando hablemos de toma de conciencia quizá te detalle un poco más, pero también tienes que tener en cuenta, puede ser cosa que por ahí a un trabajador me lo maltrates, porque no te sabe responder, a pesar de que lo conoce, que algunas personas se ponen nerviosas en la auditoría. Tú les mencionas la palabra auditoría, el cuco, no quieren saber nada de auditoría. Yo he tenido la oportunidad en más de 5 años trabajando con personal en tema de calidad, en 5 años trabajando con un ingeniero, cada vez que había auditoría, me pedía vacaciones o se estaba enfermo y nunca participaba. Y siempre se escapaba, por auditoría siempre se escapaba. Entonces imagínate, si una alta cabeza no quiere participar, ¿qué será el personal que está ahí a pie? Que conoce poco de repente el sistema. Entonces a ellos constantemente hay que difundirlas de manera que lo comprendan. ¿Bien? Ahora vamos a ver un ejemplo de política de calidad para que podamos ver en qué falla y en qué tiene acierto, de acuerdo a la manera que tú puedas entender si una política es correcta o no. Entonces vamos a ver la siguiente política. Aquí la política me dice, en Agua de Todo SAC nos comprometemos a cumplir siempre con el cliente porque su satisfacción es lo primero y cumpliremos todos los requisitos legales u otros que apliquen para asegurar el buen servicio. Yo te pregunto, y puedes responderme al chat, ¿esta política cumple o no cumple con los criterios de calidad que acabamos de revisar? ¿Tú qué dices? ¿Cumple o no cumple? Te leo. Para demostrar, me pregunta Emerson, ¿se podría publicar la política en Internet? Sí, lo puedes publicar en tu página web, en la Internet, si tienes una intranet de tu sistema de gestión, perfecto, ahí también públicala. Públicala por distintos medios, elabora calendarios y ahí pone la política, un cosadito, hazlo de distintas maneras. Existen muchas formas de difundir la política, pero tenemos que evidenciarlo, ¿de acuerdo? Aquí me responden no, 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 bien, correcto, esta política no es apropiada. En primer lugar, hago de todo, pero en realidad no sé si realmente haces todo o no me haces nada, porque no eres específica. No me dices a qué te dedicas. Hago de todo, pero ¿de todo qué? Entonces, no es específica para el criterio de la organización. Entonces, no me está cumpliendo con esta parte. No hay un compromiso con la mejora continua. Me dice que van a cumplir siempre con el cliente, pero no hay un compromiso con la mejora continua. Compromiso de cumplimiento de requisitos legales, me parece que sí está. Así está. Cumpliremos los requisitos legales. Entonces, no tiene propósito y contexto, no tiene compromiso con la mejora continua. Esta política no me pasaría una auditoría. No cumple. Está chiquita, está chévere, muy bien, pero no me cumple. ¿De acuerdo? Bien. Veamos ahora este otro ejemplo de política de calidad. Esta es un poquito más larga. Asegúrate también, de repente no te lo he mencionado, pero asegúrate de que tus políticas no sean un manual completo de 10, 20 hojas, ¿no? Asegúrate que tu política sea más clara, más concisa, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver este ejemplo. Los Calidosos es una empresa dedicada a la compra, venta y distribución de materiales eléctricos a nivel nacional, que busca fomentar en sus colaboradores el compromiso con la calidad del servicio, cumplimiento de la medida de seguridad
protección del medio ambiente y responsabilidad social. Para ello nos comprometemos a conocer y cumplir la siguiente política. Satisfacer las necesidades que tienen sus clientes y aplicar mejora continua. Ok. Tomar acciones preventivas que garanticen disminución de peligros. Ok. Seguridad. De acuerdo. No es pertinente para calidad, pero puede estar. Poner en práctica las acciones que garanticen de acuerdo con la social. Ok. Tampoco tiene calidad, pero de acuerdo. Cumplir con requisitos legales aplicables y con otros requisitos que suscribamos voluntariamente, incluyendo los aspectos ambientales, riesgos y otros. Muy bien. Esta política será difundida a nivel de todos los trabajadores, proveedores, así como otros grupos de interés, y estará a disposición del público que lo requiera. Asimismo, será revisada periódicamente por gerencia o la operación de producción y se informará. Revisado el 14 de septiembre de 2021, revisión por la dirección. Entonces, esta política, así en su contenido, unificando solamente en contenido, ignórame la fecha, ¿estaría cumpliendo o no con los criterios? ¿Quién me dice? Algo le falta. Por ahí Jane me dice si cumple, muy bien. Entiende que la política puede tener muchos más compromisos, ¿eh? O sea, aquí he metido compromisos de seguridad, de medio ambiente, y está bien, como te decía, una política de calidad, cuando implementamos calidad, podemos ir implementando más sistemas de gestión, y no necesitas tener política por cada uno. Puedes tener una política integrada, y te va a ir cumpliendo, ¿de acuerdo? Si cumple, esta es más completa, si cumple, bien, José, te veo leyendo desde hace rato, y es cierto, ahí alguien por ahí no se dio cuenta. Esta política cumple únicamente si tiene la firma de la gerencia, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Entonces, nosotros necesitamos que la política también cuente con la firma de la alta dirección, de la gerencia general, para validar que realmente ha sido aprobada, ¿de acuerdo? También por el tema de la fecha, por aquí como te decía, ignóralo porque de repente debería ser 2023, pero este es más o menos el esquema de una política, como debería, lo que debería cumplir. Que le quieres poner más compromisos, de repente no te basta con compromiso con mejora continua y compromiso de cumplimiento de requisitos, quieres poner compromiso, no sé, compromiso con brindar siempre buena imagen al cliente, etcétera, ponle los compromisos que tú gustes. Eso depende de ti, depende de tus propios criterios, depende de qué tanto quieres hacer que tu sistema de gestión de calidad funcione. Más compromisos, acá. La norma solo te da esos compromisos como mínimo, o sea, son los que ellos van a revisar. ¿Tú le quieres poner más? Bacán. Va a ser mucho mejor para ti. ¿De acuerdo? Muy bien. Si es para calidad alimentaria dentro de seguridad y sociedad, sí, correcto. Entonces, depende, como te digo, apropiada para cada propósito y contexto de organización. Y por último, para acabar con esta cláusula 5, una clase bastante larguita, vamos a hablar acerca de los roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Aquí nos vamos a referir a todas esas responsabilidades y roles relacionadas al sistema de gestión de calidad. En esto estamos incluyendo todo aquello que va a intervenir con el desempeño, el seguimiento y la mejora del sistema, ¿de acuerdo? Estos roles los vamos a repartir entre la dirección, el responsable del sistema de gestión de calidad, responsables de procesos e incluso auditores internos. Estos son los roles que tenemos que considerar para el sistema de gestión de calidad. No lo vayas a confundir con roles de la empresa. En roles de la empresa tenemos el gerente general, gerentes de línea, jefaturas de departamentos, personal de operación. ¿A qué me refiero con esto? Tú dentro de una organización has determinado cuáles son los perfiles de puesto, los puestos de trabajo como tal. Tienes un gerente de línea, tienes un supervisor de planta, un personal técnico de repente. Entonces, cada uno tiene su propio rol en la empresa y eso está muy bien. Para fines de cumplimiento de esta cláusula 5.3, lo que te estamos pidiendo, o lo que te pide la norma ISO, perdón, es los roles para el sistema de gestión de calidad. ¿Cuál es tu alta dirección? ¿Quién es el responsable del sistema de gestión de calidad? Ingeniero, ¿eso no es la alta dirección? Sí, pero la alta dirección en realidad tiene muchas funciones, ¿de acuerdo? No tiene que ver solamente calidad, tiene que ver con el personal, tiene que ver bancos, tiene que ver operaciones, tiene que ver recursos humanos, etc. Entonces, como alta dirección va a estar metida en todo, porque en eso evidencia su alta dirección también, en eso evidencia el liderazgo, entonces puede ser que la alta dirección determine un responsable, designe un responsable, que es el responsable de gestión de calidad, responsable de la gerencia. Entonces, este responsable es el que va a llevar a cabo todo el seguimiento y desempeño y le va a informar a la alta dirección. ¿De acuerdo? La alta dirección igual toma parte revisando constantemente, pero tiene un responsable, un representante, el cual va a hacer el seguimiento más operativo de estos controles. Aparte de eso, los responsables de procesos también tienen que tener responsabilidad relacionada a la gestión de calidad. Y por último, también establecer los propios auditores internos. Pero más auditores internos lo vemos todavía en la última clase, ¿de acuerdo? Entonces, ten en cuenta esto cuando plantees el tema de tus roles, ¿de acuerdo? ¿Quién puede ser responsable de gestión de calidad? ¿Necesita ingeniero tener alguna formación especial y todo esto? La norma no lo especifica. Depende mucho entonces de ti y de tus criterios. Pero el que tú vas a seleccionar
para que realmente funcione tu sistema, sí debería tener ciertas competencias, pues, ¿no? Debería por lo menos haber llevado, por ejemplo, un curso de ISO 9001, así sea una capacitación breve como la que estamos dictando aquí. Entonces, sería una manera de, con su certificado obviamente, acreditar que esta persona realmente sabe lo que está haciendo, ¿no? No podría ser cualquier persona. No voy a hacer cosa que pongas a alguien que no tiene realmente la experiencia o el conocimiento necesario y no implemente apropiadamente. Porque cuando lo ves desde un principio, y te lo digo desde la experiencia porque empecé también así desde cero, no te quedan muy claros estos conceptos. Yo aquí te traigo ejemplos, te explico, te pasé la norma. A mí me la pasaron así. Me dijeron, mira, ¿sabes qué, Carlos? Vas a implementar ISO 9001. Ok, ten la norma. Y la leí. Y la volví a leer. Y la leí 3 veces. Y recordé que la había leído en la universidad también. Y no la entendí. Tenía que implementarla y no la entendí. Por ahí alguna que otra cosa, y yo decía, sí, yo creo que esto sí. Esto también, ¿ah? Nada, pues, ya, a la de Dios. Mi primera chamba, como dicen, ¿no? Entonces, al final sí, no me dejaron obviamente solo, entonces sí contaba con los servicios también de un asesor, más me fui nutriendo de la experiencia del asesor y más todavía fuerza le tomé. ¿Sabes cuándo le tomé más conocimiento al sistema de gestión de calidad? Cuando terminamos toda la implementación y estábamos cerca de auditoría, y yo todavía tenía mis dudas y yo decía, ¿y esto para qué lo habré implementado? Cuando ya estábamos cerca de auditoría, sacaron un curso para formación de auditores internos en la empresa, y en ese curso el auditor hizo tal cual como estoy haciendo yo ahora, y por eso yo le estructuraba de esta forma, me puso cláusula, cláusula cada una, y me fue poniendo ejemplos por cada una en base a su experiencia de lo que había él implementado. Fueron 3 días de curso completos, mañana y tarde, 3 días completos. Y ahí no tocó solamente calidad, tocó varias normas. Tomó también ambiental y también seguridad. Y entonces en cada uno, y aparte tomó también la norma 19.011 de auditoría. Entonces en cada cláusula él te va explicando, esta cláusula es esto, significa esto, lo pueden implementar de esta forma, así como te estoy haciendo yo, y por eso lo hago de esta manera. Porque entiendo de que esta es la forma más efectiva de que puedas entender. Y cada vez que me hacía eso, y probablemente si tú ya has implementado un sistema de gestión o estés trabajando en esto, lo vas a entender más cuando te das cuenta y dices, ah, pero esto yo ya lo hice en la empresa, pero yo lo he hecho así. ¿Estará cumpliendo o no estará cumpliendo? Y por ahí de repente lo pregunto. Y le preguntaba, ¿no? Disculpe, señor capacitador, nosotros hemos hecho de esta manera, ¿cumple? Y él decía, sí, está cumpliendo con esto. Mira, les falta implementar esto de acá. Asegúrense de revisar esta parte de aquí, esta cláusula te indica esto, y tal cual. Y cuando lo vi de esa manera, le fui entendiendo más al sistema de gestión y ya ahí en adelante, pues, como cañón. Pero, o sea, todos hemos empezado así también desde pequeño, desde cero, hasta poder llegar a entender la norma. Bien, entonces hasta aquí estaría llegando con las cláusulas 4 y 5. La siguiente clase vamos a hablar acerca de la cláusula 6, la parte de objetivos y riesgos. Voy a tomarme el tiempo de explicarte bastante de riesgos. No me los vayas a confundir con riesgos de seguridad. No te voy a hablar de la IPR y eso de ahí, porque eso no es pertinente a esta norma. Eso lo podríamos hablar de repente en ISO 45001. Pero aquí en calidad únicamente vamos a hablar de riesgos de proceso. Te voy a explicar más de la diferencia en la siguiente clase. Bien, si tuvieras alguna pregunta, por favor, puedes usar el micro o compártemela por los comentarios, por favor, para poder explicarte, poder apoyarte. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo no les ha quedado claro? Emerson me dice, la norma es muy general. Sí, la norma te da alineamientos bastante generales, no es específica. Esto en parte ayuda a que cada uno establezca sus propios criterios. Te decía, como no te dice quién tiene que ser tu responsable del sistema, ¿sabes qué? Yo quiero que mi responsable sea un bachiller. O otros podrán decirte, no, yo quiero que mi responsable sea un titulado con maestría, diplomado. Y otra empresa de repente lo con menos competencias que eso. Depende mucho de lo que tiene a su disposición. Entonces, no para todos va a ser lo mismo. Y la norma no te va a juzgar por eso. Te va a juzgar si el resultado no es el idóneo. Pero si tú vas a una auditoría y le dices, ¿sabes qué? Mi responsable del sistema de gestión de calidad es este bachiller. Recién egresadito, pero tiene curso. Ok, a ver, ya, él es tu responsable, sí. ¿Has definido esto en algún lugar? Sí, acá tengo un procedimiento de gestión de dirección en el cual he establecido que mi responsable tiene estas competencias y él las cumple. Evidencia, muy bien, de acuerdo. Y el auditor no te va a decir nada a menos que cuando revise las demás cláusulas de la norma, note que este responsable no hizo bien su trabajo. No porque no lo haya querido hacer, sino porque no entendió bien la norma. En base a eso te puede decir, ¿sabes qué? Tienes estas observaciones y en mi criterio, como oportunidad de mejora de repente, dale más capacitación a tu responsable de gestión de calidad. No te va a decir cámbialo, porque el auditor no tiene esa potestad, ¿no? Ni tampoco sería pertinente. Lo que sí te va a decir es,
dale más capacitación, capacítalo más. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguien más alguna pregunta? ¿Tenemos algún comentario al respecto? Creo que nos hemos explayado un poquito más. ¿Nadie tiene alguna pregunta? Muy bien, creo que me han entendido bastante. Bien, entonces nos vemos en la siguiente clase. Te agradezco tanto por tu participación. Espero que